Yo he pensado en eso bastante y me puse a observar y a preguntarles a estas personas. No lo digo como base de datos porque es un sondeo personal y puede estar sesgado, pero es que el dominicano está, o por lo menos desde la perspectiva que lo veo, está muy ocupado en vivir. Ahora mismo tú tienes una clase trabajadora aquí en el Distrito Nacional que te pasa 4 horas solamente en tapón. Sí, 4 horas. sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es 4 de junio y aquí comienza La Mirada. Mi compañero Víctor Gómez está de camino y se integrará en breve. Esta noche, como siempre, tendremos más de un tema, porque siempre hay mucho de qué hablar, sobre todo en nuestro país, donde todo es prioridad, donde una noticia sucede a la otra, pero hay temas que están con cierto carácter de permanencia, no muy para nuestro gusto, como por ejemplo la situación haitiana. Y en este caso, de manera particular, vamos a poner la mirada en lo que ha sido el planteamiento de un plan de regularización sobre el que se han escuchado ya voces a favor, como las del expresidente Hipólito Mejía, el actual ministro de Agricultura, y voces en contra. ¿Qué tal si nosotros comenzamos escuchando qué dijo el expresidente Mejía al respecto? No, yo sí voy, ahí estaré. Pero la verdad que yo llegué anoche, antenoche, ¿no? Y me llegué con un catarro tremendo porque frío, está frío. Y a los carros le hace daño el frío. ¿Alguna propuesta que ya haya usted pensado llevar ante el Consejo? No, porque ahí se analizaron varios temas y vamos a... Pero no se desesperen ustedes que se va a informar racional y sinceramente lo que se trate ahí. El empresariado sigue insistiendo sobre la regularización de la mano de obra. Hay que hacerlo urgentemente. Hay que urgentemente. No tiene que ver una cosa con otra. Tiene que llegar a acuerdos sectoriales. La producción, el campo, son necesidades reales de este país. Pero hay sectores más conservadores que dicen que no. Aquí hay comida haitiana y todo. Y ellos también, son problemas históricos que no tienen nada que ver con los... Digo, tiene que ver, pero no tiene que verse eso con los tacos. Hicimos los españoles cuando llegamos aquí. ¿Qué duele que hicimos? ¿Qué matamos los indios? Tú vas a empezar a echar para atrás lo que era mi bisabuelo. No, ¿Debe darse ese plan de regularización? Seguro que sí. Sí, pero que esto es de carro de lógica. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Hay un problema de mano de obra en Estados Unidos. El proceso de inmigración en el mundo es un problema, pero es en todas partes que está. Yo acabo de venir de Europa también y estuve ahí. Qué duda cabe que la migración es un tema mundial. Ahora, en el caso que ocupa la República Dominicana y de manera específica, lo que tiene que ver con la industria de la construcción y el sector agrícola o agropecuario, que se han quejado en ese sentido reclamando precisamente el que se busque una solución porque dependen en gran medida de esa mano de obra mayormente ilegal, aunque algunos obviamente pues tienen sus permisos de trabajo. La pregunta que se hacen muchos es, ¿dónde está la mano de obra dominicana? Esa que reclama un pago justo, porque para nadie es un secreto que la ilegalidad es una condición de la que se aprovechan los empleadores para pagar menos, para no pagar seguridad social y un largo etcétera. Nosotros tenemos esta noche varios invitados. Ya en estudio nos acompaña Euric Santi. Gracias por acompañarnos. Quienes conocen a Euric o no lo conocen físicamente, pero lo siguen en las redes, saben que es una persona muy activa, que yo me atrevo a decir que tiene un rol social y político activo, ¿verdad? Porque es claro, un preocupado por tantas situaciones. Tenemos también, y en este caso vía Zoom, a William Charpentier, quien es el coordinador de la Mesa para los Refugiados, para las Migraciones y los Refugiados. Y bueno, más adelante tendremos también otros tópicos y otros invitados. Entonces, ¿qué tal si nos permites, Euric, primero hacer contacto con William? Claro. Para conocer, que lo tenemos por Zoom, para conocer su posición en torno a esta propuesta que se ha hecho
de regularizar una determinada cantidad de inmigrantes haitianos como forma de responder a la demanda de mano de obra en los sectores de la construcción y agrícola. William, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Denos su mirada sobre esta propuesta que han hecho algunos sectores. Efectivamente, diferentes sectores, sector de construcción, agrícola, incluso algunos políticos, han planteado la necesidad de implementar un programa de documentación a aquellos inmigrantes que se encuentran laborando, trabajando en la República Dominicana. Y te digo esto porque gran parte de estas personas que laboran, que no tienen documentos, como acaba de señalar, necesitan un documento para estar legal en el país, pero también para garantizar su seguridad social, para que pueda ingresar al régimen de seguridad social. Gran parte de esos sectores que demandan son de sectores productivos, que ven la necesidad de que las personas que laboran, que trabajan, que están aquí en la República Dominicana, puedan tener un documento legal en el país, como lo establece la Ley General de Migración. Nosotros desde la MENAMI estamos apostando a que el gobierno dominicano pueda acceder a esta petición por parte de sectores productivos, que ellos son los que tienen la carga de producir bienes, producir alimentos. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esa petición. William, ¿la mesa ha tenido algún rol, digamos, protagónico en función de esta iniciativa o cualquier otra para responder a la masa de refugiados? No refugiados, inmigrantes. Nosotros recuérdate que en el 2014, cuando se llevó a cabo el Plan Nacional de Regularización Migratoria, nosotros como plataforma, como organización de la sociedad civil, estuvimos una labor bastante estelar, participativo en aquella época. Nosotros, en caso que se vaya a materializar un plan de documentación sectorial, nosotros estamos en la mejor disposición de movilizar, de acompañar y de apoyar al gobierno, a los sectores productivos para que eso se materialice. ¿Qué opinión le merece el nuevo embajador haitiano en la República Dominicana en representación de esa comisión provisional en Haití? Bueno, yo creo que es un paso de avance, es una decisión política que viabiliza el diálogo entre Haití y la República Dominicana. Creo que él es un buen interlocutor, a pesar de que Haití está viviendo situaciones de crisis institucional, la misma comisión presidencial tiene mucha dificultad, pero por lo menos aquí en la República Dominicana tenemos un embajador con quien por lo menos dialogar y tímidamente abordar algunos temas que son de interés de ambos países. Muy bien, vamos a aprovechar para invitarle a escuchar lo que fue la participación de nuestra embajadora Ana Castellano ante la Organización de Estados Americanos, que en el día de hoy precisamente tocaron el tema y cuál fue el planteamiento en nombre de la República Dominicana. Adelante. República Dominicana considera fundamental la realización de este tipo de iniciativas que permiten abordar de manera franca, directa y multilateral una de las crisis más urgentes de nuestro hemisferio. Espacios como este permiten reunir voces dispersas, identificar puntos de convergencia y promover una acción internacional más cohesionada. Durante nuestra intervención en el simposio, reiteramos que para República Dominicana acompañar a Haití en la superación de su crisis de seguridad no es solo una prioridad nacional, sino también una responsabilidad histórica y geográfica compartida. Subrayamos la necesidad de enfrentar con determinación el crimen organizado transnacional, uno de los motores de la violencia que azota al pueblo haitiano. Destacamos igualmente los esfuerzos que nuestra nación ha impulsado, incluyendo la cooperación con la OEA,
en el marco de la hoja de ruta para prevenir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, instrumento clave para orientar nuestras acciones en esta materia tan crítica. Valoramos profundamente el rol de la OEA para desempeñar en el seguimiento de la situación de Haití y en la canalización de apoyo técnico e institucional que fortalezca las capacidades del Estado haitiano. Para concluir, reafirmamos nuestro firme propósito con el pueblo de Haití y con los principios de solidaridad y corresponsabilidad que deben guiar nuestra acción colectiva. Reiteramos nuestro apoyo a todas las iniciativas que contribuyan a un Haití más seguro y estable. La exposición de Ana Castellanos, nuestra embajadora alterna ante la Organización de Estados Americanos, con relación a este tema. William, usted mencionaba hace un momentito, favoreciendo el que realmente se produzca ese proceso de regularización de los migrantes haitianos. Mencionaba el tema de que puedan disponer de seguridad social y demás. Una de las cosas de las que se aprovecha el sector agrícola y construcción es precisamente de la mano de obra ilegal no tener que pagarle no solo lo que tendrían que pagarle a los dominicanos, sino no pagar por ello seguridad social. ¿Por qué cree usted que realmente podría producirse ahora un proceso distinto que pueda mejorar esas condiciones para los migrantes? Yo creo que en el proceso del diálogo, en el Consejo Económico Social, todos esos temas tienen que tratar de abordarse. Nosotros como organización defendemos los derechos de las personas migrantes, incluso el mismo movimiento sindical. También no hacemos nada con regularizar a aquellos inmigrantes que se encuentran irregular en el país, sin que ellos puedan integrarse al régimen de seguridad social para garantizar derechos y proteger derechos. Nosotros somos partidarios, aparte de que un plan de documentación sectorial, donde estas personas se les puede garantizar integrarse al régimen de seguridad social. Creo que el tema de las empresas, eso no es exclusivo en la República Dominicana. Las empresas, su interés es ganar, pero para eso está el Estado, para regular, para imponer situaciones que realmente cuando no lo ven los empresarios. Nosotros, incluso hay un discurso que se dice, una narrativa que dice, bueno, el tema de la nacionalización del trabajo. Mira, a nivel mundial hay trabajo que nosotros incluso hemos estado discutiendo. Hay trabajo que en cualquier país del mundo los nacionales no lo hacen, no importa la cantidad de dinero que hayan pagado. Entonces, es una narrativa que no necesariamente tiene que ser la verdad. Ahora, yo creo que los inmigrantes que se encuentran aquí en la República Dominicana, por sectores agrícolas, sector de construcción, son personas que contribuyen, trabajan. Entonces, el desafío sería que este plan sea un plan integral que garantice derechos y proteja derechos sociales a aquellos trabajadores que se encuentran aquí y su familia aquí en la República Dominicana. Muchas gracias por cedernos este tiempo, William Charpentier. Será hasta pronto. Eric, hablemos entonces del tema. Démosle seguimiento a este tema. Claro, lo que dice el señor Charpentier tiene sentido desde su mirada como coordinador de esa mesa de migrantes y refugiados, pero lo cierto es que la República Dominicana tiene mano de obra calificada, tiene además una normativa que establece que el 80% de la mano de obra en cualquier ámbito debe ser local, y en eso se ha estado incumpliendo, pero ha estado incumpliendo no solamente el sector empleador, ha estado incumpliendo el Estado. Sí, en general. A ver, yo creo que a veces nosotros queremos una República Dominicana que no es la real. Y queremos idealizar mucho sobre ese concepto de dominicano que nosotros soñamos, no el que es. ¿Por qué lo dices? Lo digo justamente porque no queremos ver la profundidad del problema. A ver, nosotros tenemos, sí hay sectores productivos que necesitan cierta mano de obra,
Pero tenemos ahora mismo no solamente esos sectores productivos, nosotros tenemos choferes de carrito de concho que son haitianos, tenemos motoristas que son haitianos, tenemos negocios de chiripería, como se le llama popularmente, que son de haitianos. Y cuando uno habla de regularizar, también sabemos que hablamos de un Estado y de un gobierno que hace mucho tiempo que está quebrado. O sea, hace mucho tiempo donde los 10,000 pesos valen más que cumplir la ley. Entonces, si abrimos esa ventana de un plan de regularización abogados por los sentimientos de la necesidad de los inmigrantes, y lo digo semi entre comillas, pues entonces fácilmente podemos terminar de destruir el Estado que ya tenemos. Tú has hecho referencia de manera sutil a eso que se ha vuelto un negocio en el trasiego de los indocumentados. Claro, porque tanto el negocio de los indocumentados como el beneficio que tiene el que le renta un apartamento o una casita en un barrio. O sea, por eso es que digo que vemos la República Dominicana que soñamos, no la que es. El problema que tenemos hoy no es un problema para romantizarlo. El problema que tenemos hoy no es un problema para que le estemos discutiendo como hoy vamos a regularizarlo o mira, vamos a dar cierto nivel de permiso. El problema que tenemos hoy es para decir nosotros vamos a tener 500,000 haitianos que ya regularizamos en el 2014 y todos nosotros los sacamos. ¿Y qué peso tiene entonces la opinión de figuras como el expresidente Hipólito Mejía, que es un empresario del sector agrícola, o del ministro de Agricultura, que dijo públicamente que su personal en sus fincas es ilegal y es haitiano? Eso es simple. Si hablamos, por ejemplo, de afectar su cuenta de banco, su opinión respecto a su cuenta de banco está viciada, porque es su cuenta de banco. Entonces, lamentablemente, tanto el expresidente Hipólito Mejía como el actual ministro de Agricultura, que no sé cómo lo es, después que él admitió que tiene ilegales en su propia finca, no es que vale mucho, porque ellos tienen intereses adquiridos. O sea, ellos tienen empleados indocumentados dentro de la República Dominicana de manera probablemente ilegal. Entonces, que ellos lo digan es como, hey, yo quiero proteger mi cuenta de banco, yo quiero proteger mi medio de producción. Ahora, nosotros como dominicanos, yo creo que es tiempo que demos inicio a pensar más allá del incentivo económico, a pensar más en el Estado. O sea, República Dominicana hoy tiene 2.7 millones de dominicanos en el exterior que alabamos y elogiamos y que reconocemos, por lo menos de mi parte yo reconozco que son un grupo de gente trabajadora que se ha ido porque aquí no encuentra oportunidades, pero romantizamos esos 7,000 millones de dólares que mandan al año. Eso no debería ser algo de aplauso. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros tenemos 2.7 millones de dominicanos que no son productivos en nuestra tierra. Eso significa debilitación de nuestro peso. Eso significa gente que no está trabajando aquí en República Dominicana, gente que no está aportando a la fortaleza del Estado. Entonces, cuando hablamos de romantizar esta nueva ola de la regularización de ilegales en República Dominicana, bajo la circunstancia que está, estamos hablando de hacinar el Estado dominicano, estamos hablando de hacinar la identidad de República Dominicana. Estamos o hemos estado fallando también como país, como sociedad más bien sería el término. Como dices tú, cuando se le alquila una vivienda a un ilegal, cuando se le facilitan algunas cosas, porque si la sociedad estuviera unida frente a lo que queremos como nación, tal vez la actitud sería otra o debería ser otra. Sí, yo he pensado en eso bastante y me puse a observar y a preguntarle a ciertas personas. No lo digo como base de datos porque es un sondeo personal y puede estar sesgado, pero es que el dominicano está, o por lo menos desde la perspectiva que lo veo, está muy ocupado en vivir. Ahora mismo tú tienes una clase trabajadora aquí en el Distrito Nacional que te pasa 4 horas solamente en tapón. Sí. 4 horas. Sí. Para ganarse un salario que ni siquiera le da para tener lo básico. Tenemos problemas de cuando yo era muchacho, que todavía no se resuelven, que son agua, luz, electricidad. Ahora se está yendo más la luz. Educación, salud. Exacto. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el día de hoy de manera particular, una de las víctimas del Jet Set estaba teniendo problemas con el seguro de salud. Y si no es porque se hace noticia y se va viral y toda la población a través de las redes sociales se queja, tampoco se resuelve ese problema. Cierto. Y yo reflexionaba, como ella, ¿cuántos cientos hay de dominicanos que están viviendo esa situación? Entonces, el dominicano está tan ocupado viviendo y sobreviviendo que no es que está analizando mucho, viejo. Si tú me vas a pagar los 10,000 pesos que me da esa habitación, yo te la pago, yo resuelvo mi vida. Entonces, por eso es que digo, deberíamos ver la República Dominicana que es para arreglar esa República Dominicana y construir la que necesitamos. Porque hablamos, por ejemplo, de la dominicanización de la mano de obra. Pero es imposible que se logre una dominicanización de la mano de obra cuando tú tienes más de 15, 20 años con el 90% de la mano de obra en agricultura haitiana. Ya hay un arraigo natural. Y en la propia construcción.
La construcción es más manejable porque al tener todos los ingenieros dominicanos, algunos maestros dominicanos, te crea una dinámica un poquito más balanceada, e inclusive dentro de la regulación, porque tiene sus matices. Sin embargo, si hablamos de que se necesita mano de obra, bueno, ahí tenemos nosotros una población de 25.000 privados de libertad que no están haciendo nada, que nos cuestan a nosotros una millonada, hagámoslos opcional. Creemos un programa que tanto le gusta a los diputados y senadores crear programas, creemos un programa temporal de 1 año de prueba donde tú tomes de manera opcional una cantidad de privados de libertad para que trabajen y que cobren el mismo salario y que ese salario se le deposite en la cuenta y que una parte se descuente para el pago de mantenerlos en el penitenciario. Qué buena idea. ¿Por qué no? ¿Entiendes? O sea, hay tantas opciones que cuando dice, ¿por qué nada más nos vamos a regularizar? ¿Qué nos falta? Voluntad, De todo. conciencia. Conciencia, voluntad, Responsabilidad. dominicanidad, responsabilidad, de todo. Porque es que no estamos viendo, yo le comentaba a alguien hace unos días, es que a veces nosotros dentro de nuestra esfera no estamos viendo el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es, a mí me gusta andar, me gusta andar en Overmoto, montarme en el metro para conocer la realidad. Claro. Y yo fui hace unos meses a Villamella, a la parada de Mamatingó de Villamella, y yo no vi un motoconcho dominicano. Uno no vi. Toda la periferia que está en la esquina del centro comercial, abajo de esa parada, todos los vendedores son haitianos contratados por los mismos dominicanos que tienen las camionetas. Pero vámonos al kilómetro 9, pasa lo mismo. Vámonos para San Isidro. Yo los otros días estaba manejando por San Isidro y me encontré como 10 motoconchos toditos con facciones de haitianos. Y tú me dices, bueno, es que tú eres racista. No, es que el dominicano se conoce, el alemán se conoce y el haitiano se conoce. Sí, claro. Seamos justos con eso. Entonces, cuando uno mira esa realidad, es que estamos muy volados, o sea, estamos muy dentro de nuestro domo, dentro de mi carro, donde yo no lo siento, no lo percibo, no tengo contacto y por eso no me importa. ¿Qué expectativas tienes con relación a lo que será mañana esa reunión del Consejo Económico y Social en la que participará, por supuesto, el presidente Abinader y los expresidentes que ya participaron en esa primera reunión? Bueno, yo creo que ya lo que ellos van a hacer se predijo. O sea, se predijo de que ya ellos lo predicieron. Sí, existe la palabra. ¿Lo predijeron? Sí, porque tienen ya una semana creando la psiquis, o sea, creando la conversación de que bueno, que hay que regularizar, que hay que regularizar, que hay que regularizar. Y estamos todos conscientes, principalmente los que conocemos la política ya en el trasfondo, de que nadie quiere ir en contra del sector económico. Y yo creo que ese es nuestro principal problema. De que nadie quiere decirle al sector económico, mis hijos, yo lo entiendo, yo sé que ustedes tienen sus riquezas, pero vamos a calmarnos. O sea, ustedes tienen 20 años produciendo. Bajar un poquito el margen tampoco es malo. Entender la dinámica que tenemos que empezar a construir desarrollo tampoco es malo, porque le están doblando tanto la jorqueta al dominicano que va a explotar. Entonces, dicho esto, me parece que ya lo de mañana está cuadrado, que mañana se hablará de un plan de regularización y no será de si se hará o no se hará, sino de cómo lo vamos a ejecutar. Y yo creo que ahí es donde está el problema, porque el pueblo dominicano, y lo digo porque fui a Friusa, el pueblo dominicano ya está cansado y dispuesto a lo que sea. Eso no es sano, ¿eh? Yo sé que no. Eso no es Sin sano. embargo, yo lo vi en carne propia en Friusa cuando se armó el conflicto. Yo estaba transmitiendo en vivo y pasa el pelotón que pasó, el batallón, perdón, que pasó, y habían unas personas que estaban en la protesta que no fueron ni enviadas con picapollo ni nada, que fueron personas que fueron voluntariamente porque el problema les molesta. Y ellos estaban dispuestos a lo que sea con los guardias. Yo fui que tuve que calmarlos. Y ahí está el video en mi ex. Yo fui que tuve que calmarlo, como, hey, ya, o sea, ya, no es necesario, no es el momento. Y si uno ve a comerciantes, a empresarios, a negociantes, a gente decente diciendo yo estoy dispuesto a que pase lo que pase, significa que la sociedad está llegando a un punto de quiebre. Ese evento en Friusa, ¿realmente sirvió para lo que se ejecutó o quedó ahí? Yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones al respecto. Se nos ha vendido la idea de que fue exitoso, quienes lo organizaron, que yo apoyé en su momento y apoyaría dentro de las mismas circunstancias. Creo que es muy temprano, porque, por ejemplo, se sacaron 15 medidas donde se habla de que se redujeron la cantidad de visitas a los hospitales, pero todavía el Servicio Nacional de Salud no ha mostrado las estadísticas de mayo. Si tú me frenaste que fueran parturientas a ciertos hospitales, ahora la estadística tiene que haber bajado, porque yo no sé si tú me cerraste esos hospitales, pero me abriste otro. Sí, claro. Yo no sé si tú me sacaste a la gente de Matamosquito y me la metiste para otro lado en Bávaro. Yo no sé realmente lo que pasó. Yo no sé si como pasa de manera particular, que tú me lo mandas al cosa de Jaime y después me lo sueltas por 10,000 pesos. Entonces, es muy temprano para decir que eso fue efectivo. Claro, creó una conversación
provocó que se prestara atención, pero más allá que eso, yo creo que el dominicano o los dominicanos deberíamos enfocarnos en el resultado. No se trata de que tú me vendiste la idea que resolviste, es que tú resolviste el problema. Claro. Eurik, si tú tuvieras la potestad y la posibilidad en un mundo utópico e ideal de tomar las medidas pertinentes para resolver esta situación, o por lo menos acercarnos a una solución, a una posible solución, ¿qué harías? Es tan multifactorial que es complejo. En mi caso, lo primero que sentaría a los sectores afectados. ¿Qué vamos a hacer? Su bolsillo va a ser afectado, es verdad, pero tampoco ustedes van a perder todas sus riquezas. Pensemos un poquito en República Dominicana. Construyamos algo que sea posible con este tope. Yo creo que la sociedad dominicana tiene que tener un tope. ¿Pero qué tendría que hacer ese sector empresarial y demás, digamos el agrícola, para poner uno en específico, para resolver la situación? Empezar un proceso de mecanización, empezar un proceso de dominicanización y empezar un proceso de descentralización. Los mercados aquí están secuestrados. Los productores de plátano son un grupito. Y cualquiera que empiece a producir plátano le bloquean la existencia. Entonces, empezar por ahí, por ese diálogo, por esa dinámica, por qué opciones tenemos fuera de y cómo vamos a ir desescalando este problema. Y después que hago eso, la sociedad. República Dominicana, ¿qué ustedes quieren? Sea bajo plebiscito, sea bajo alguna encuesta digital, sea bajo la forma que sea. República Dominicana, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tope de inmigrantes de todas las nacionalidades? Porque hablamos nada más de Haití. Sí, claro. Bueno, porque es el número mayor, pero exacto. De que los hay de otras nacionalidades, los hay. Exacto. ¿Y cuál es el tope que nosotros vamos a aceptar? Porque ya los tenemos. Es una realidad que tampoco nos podemos despintar. Ahora, ¿cuál es el tope? Decimos 200.000, 300.000. ¿Ya tenemos 300.000? Pues todo el que no es más de 300.000 vuelva para Haití. Haití que resuelva su problema. Porque, por ejemplo, la persona que estaba por Zoom mencionó, bueno, que seguridad social, que legalización, que documentación. Usted me disculpa, pero yo no soy responsable del hijo de mi vecino. Es correcto. Usted me disculpa, pero yo no estoy responsabilizado a documentar a gente que llegó aquí de manera ilegal. Yo te lo devuelvo a tu país y tú resuelves tu problema. Yo te lo llevo dignamente, te lo pongo en la frontera, pero resuelva su problema. El tema va para largo y la sociedad en pleno debe realmente involucrarse, no quedarse de manera pasiva, solo expectante, viendo los titulares o las informaciones que distribuimos los medios, sino de muchas maneras siendo partícipe también de la solución. Vamos a compartir unos mensajes muy breves y cuando retornemos, tú te quedas con nosotros, Eurik. Cuando retornemos, tendremos las declaraciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que según él, el CONANI va a acoger en esa localidad a niños haitianos. Así que ya veremos lo que hay en torno a eso. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Eurik, anda en las redes un video, y familia que nos ve, de un joven de color refiriéndose a expresiones que uno cotidianamente utiliza y que él denomina microrracismo. Vamos a ver y escuchar el video y luego vamos a la discusión sobre el tema. Adelante. Muchas de las expresiones que usamos en el día a día tienen un subtexto racista, aunque no te des cuenta. Sí, esas expresiones como tener un día negro, estar en la lista negra, no son tan inofensivas como parece. Esas son lo que se le conoce como microrracismo lingüístico y aquí te explico por qué. El microrracismo es cuando sin darnos cuenta repetimos ideas que refuerzan estereotipos racistas y el lenguaje es una de las formas más comunes de hacerlo. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que hay muchas expresiones que asocian lo negro con lo malo? Tener un día negro, tener un mal día, aguas negras, aguas sucias, mercado negro, mercado malo, magia negra, magia maligna, mientras que lo blanco normalmente se asocia con cosas positivas. Mentira blanca, una mentira inofensiva. Magia blanca, magia buena. Y aunque no lo digamos con malas intenciones, estas expresiones tienen un mensaje oculto y es que
que lo negro es negativo. ¿Y a quién se asocia con lo negro normalmente en la sociedad? Pues sí, a las personas como yo. Y escuchar esto constantemente refuerza prejuicios que afectan la manera en la que la sociedad nos ve y también afecta mucho la manera en que nosotros mismos nos autopercibimos. Lo bueno es que lo podemos cambiar. Simplemente pequeños ajustes en nuestro lenguaje pueden hacer un gran significado, porque como les decía, solo basta con reemplazar la palabra negro por la palabra malo. En lugar de decir esta persona tiene un futuro negro, mejor di esta persona tiene un futuro incierto. Cuestionar estas expresiones no es exagerar, es ser consciente de cómo el racismo se cuela incluso en lo que decimos, porque las palabras sí importan mucho más de lo que creemos. ¿Qué otras frases has escuchado que tienen este tipo de connotaciones? Te leemos en los comentarios. Vale su opinión, ¿verdad? Desde su punto de vista. Antes de escuchar tu mirada, yo me voy a atrever a decir la mía. Yo creo que no es que se asocia con las personas negras. Creo que se asocia con la oscuridad. Cuando se habla de tuve un día negro o magia negra, se asocia con la oscuridad. Mientras que lo otro se asocia con la luz, con la verdad, no tiene nada que ver con las razas, con el color de la piel, pero vale su óptica y hay que respetarla. ¿Y cuál es tu mirada, Euric? Me alegra que que haya creado esa introducción, porque lo tenía pensado de esa forma, es decir, como, bueno, si lo negro está asociado con lo malo, tienes que cambiar el sol y la luna y cómo es el día, porque hablamos de que algo es oscuro y es negro, no necesariamente por tu color de piel. Claro. Y me retomó hace unos años, cuando de alguna forma, en otro tema, que tiene que ver con las 3 causales y el aborto, yo me radicalicé en no aceptarlo. Me dicen, ¿por qué? Simple, porque no se trata de la necesidad particular de una persona, se trata de cómo tú a través de un discurso creas una cadena de conductas que afectan la dinámica social de la gente. Entonces, eso, él tiene su óptica, claro, etcétera, bien, ok, genial, pero montarnos sobre estas olas, considero que se puede convertir en un problema después de discusiones estúpidas, como, perdón por cómo lo diga, pero discusiones estúpidas, como, ok, mira, que tú dices que está en la lista negra, no, pues di que está en la lista mala, y después, mira, que tú no puedes usar zapatos negros porque yo me siento ofendido por tu microrracismo, porque tú no eres negro, o como pasó hace unos años con una africana que le dijo a una vikinga, o sea, una nórdica, que ella no se podía poner rizos, porque eso era apropiación cultural. Y decíamos todo como, viejo, pues usted tiene que tomar una clase de lo que es historia y sociología y antropología, porque los vikingos se están haciendo trenza desde hace miles de años. Exacto, incluyendo los hombres. Exacto. Sí, Entonces, sí. como que esa dinámica lo que hace es una disrupción donde nos pone a nosotros a discutir sobre cosas estúpidas que al final no vienen al caso. Yo creo que una buena terapia con un psicólogo puede ayudar. Y yo diría que también autovalorarse en realidad, porque cuando la autoestima es alta, es alta y uno reconoce los valores propios, esos son detalles que se pasan por alto. Voy a poner un ejemplo en el argot de la televisión, cuando se va un video, bajó a negro, pero eso no quiere decir nada que no sea la ausencia de la luz en el momento en que se estaba transmitiendo un contenido o lo que fuera, tan simple como eso. Quiero acotar que estamos intentando comunicarnos con Braulio Espínola, que es sociólogo, porque sería interesante también conocer su mirada. Euric, el Listín Diario hoy hizo, que no es la primera vez, lo hizo ya la semana pasada, dando algunos bocaditos de lo que era un proceso de investigación en ese sentido. Un amplio reportaje dejando saber los miles de millones de pesos que el Estado deja de percibir producto de las exoneraciones de vehículos de manera particular. ¿Quiénes aportan la mayor tajada en ese dinero que se deja de percibir? ¿Sabes quiénes, verdad? Entre la iglesia, senadores, los congresistas. Los congresistas primero que todo, porque claro, ahí entran también las embajadas, algunos organismos, algunas empresas, como la Barrigol, entre otras, ¿verdad? En una situación como la que tiene la República Dominicana, que tiene un déficit fiscal enorme, que está carente de recursos, ¿tú no crees que deberíamos poner la mirada en estos congresistas? Porque están los actuales, pero están los de siempre,
¿verdad?, que han regido igualmente para su beneficio, para reclamarles un mínimo de conciencia? Voy a acotar cuando el presidente el año pasado hablaba sobre la reducción de los diputados por un tema de presupuesto. Cuando se estaba hablando de la reforma constitucional, donde decían, no, vamos a bajarlo de 198 a 150 porque hay un tema de un gasto. Y yo hice un cálculo, como curioso que suelo ser, hice un cálculo viejo. Lo iba a decir muy chabacano, pero lo que tú me estás contando de 30 diputados menos no es ni siquiera el combustible de una dirección de lo que sea. Entonces, ¿por qué hago el paralelismo? Porque a nosotros nos han puesto a discutir mucho con los legisladores y no ver el fondo. Estas exoneraciones que yo las encuentro excesivas, o sea, no es que estoy de acuerdo con ellas, o sea, 2 exoneraciones por periodo para un legislador, para vehículo de lujo, que al final ellos no lo compran, sino que terminan vendiendo la exoneración claro, a un tercero, como pasaba con un artista que tenía un vehículo a nombre de una diputada. No es ese el caso, es que eso es tan ínfimo dentro de todo lo que se mueve en el presupuesto nacional que yo creo que la discusión no debería estar ahí. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos 48.000 millones de dólares invertidos en el 4% desde el 2012 a la fecha, o sea, en 12 años. Y nosotros no tenemos una mejora en educación. No, la tenemos peor. La tenemos peor, 48.000 millones de dólares. Estamos hablando de que nosotros tenemos el combustible frisado desde el 2022 en 292 pesos la gasolina premium, con un subsidio del gobierno que no se detiene a pesar de que el petróleo bajó de 90 y tantos a 50 y tantos. Ahí se van todos los meses cientos de miles de millones de pesos. Correcto. Entonces, hablar de exoneraciones y de cositas para mí es como decía un filósofo pensador, yo te pongo a discutir de la cucaracha mientras te estoy robando el cordero. Bueno, Eury, que estamos hablando de más de 600.000 millones de pesos. Bueno, el año pasado se gastaron 7.000 millones de pesos solamente en medicamentos de alto costo y el programa no está funcionando correctamente. En lo que tiene que ver con la distribución de nuestro fondo de pensiones, hablamos de 20.000 millones de pesos que lo están invirtiendo en proyectos que nosotros no podemos invertir, valga la redundancia, y que es dinero público para proyectos privados. También podemos hablar del INAIPI, también podemos hablar del INAVIE, también podemos hablar del CONANI, también podemos hablar de los 100.000 empleados públicos que sumaron en los últimos 5 años. O sea, una de las cosas que más atacaba el PRM cuando era oposición. Exacto. Entonces, cuando vemos que, 6.000 millones de pesos, pero el presupuesto nacional es de 1.000.000.600 millones de pesos. Solamente en el 2025. Mencionaste CONANI, nosotros habíamos comentado antes de irnos a una pausa que compartiríamos una entrevista con el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que hace nuestro compañero Melvin Toribio, escuchando una denuncia de su parte de que CONANI acogería a niños haitianos. Por cierto, una denuncia que CONANI desmintió. Pero vamos a escuchar lo que dice Santiago Riverón, repito, alcalde de Dajabón. Saludos, gracias. Efectivamente, así es como avanza con esta información. Precisamente nos encontramos en el Parque Francisco Vidó, donde el alcalde Santiago Riverón pues sacó los niños que andaban deambulando ante la noticia de que presuntamente el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia pues construya o habilite una casa de acogida aquí en Dajabón. Pues hemos conversado más temprano con ciudadanos, dirigentes políticos y dirigentes comunitarios sobre esta situación y vamos a escuchar la opinión del alcalde Santiago Riverón, quien se ha pronunciado y se ha opuesto rotundamente de que se construya dicha casa de acogida. Mira, hemos recibido con mucha preocupación esta información donde se dice que ya CONANI está ubicando una casa para alquilarla o incluso terrenos para hacer una supuesta casa de acogida para niños haitianos en nuestro territorio. Para nosotros esto es una aberración. Yo pienso que estos niños que están de manera ilegal en nuestro territorio, lo que tiene que hacer CONANI es detenerlo y llevarlo a aduana y repatriarlo. Nosotros no podemos permitir, y es un sentimiento que yo creo que lo comparte el país completo, no podemos permitir que en nuestro territorio se instale un centro de acogida, porque eso equivale a un campamento de refugiados.
Entonces, lo que siempre hemos dicho, que no podemos permitir centros de refugiados, campamentos de refugiados en nuestro territorio, se está por dar, está a la vuelta de la esquina. Por lo que nosotros, repito, hacemos un llamado a todos los dominicanos para que estén muy atentos a lo que está por hacer Conani en el municipio de Dajabón. Nosotros pretender de algún modo seguir atropellando a los niños haitianos, porque es un atropello en contra de la misma niñez haitiana, porque estamos promoviendo que ellos sigan convirtiéndose en pedigüeños en nuestra calle, que sigan deambulando en nuestra calle. Porque desde el momento en que las familias y los niños haitianos, sobre todo las familias que allá no tienen nada que darle a sus hijos, entiendan que de este lado sus hijos tienen comida, tienen un techo, tienen ropa limpia y tienen mejores condiciones, bueno, pues ellos lo van a incentivar a que todos crucen de este lado. Cada país tiene su presupuesto y el presupuesto de nuestro país debe ser primero para los dominicanos, no para extranjeros que están de manera irregular o de manera, o sea, no es tan legal, de manera ilegal. O sea, vamos a primero atender lo nuestro y luego entonces a los vecinos. Lo que yo pienso es que como ciudadanos, como dajaboneros, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la parte humana, prácticamente podríamos decir que estaríamos de acuerdo. Ahora lo que hay que ver es qué significa para la parte diplomática, para la parte del Estado, para la parte que corresponde a nuestros niños y niñas, que son a lo que nosotros verdaderamente debería haber una casa de acogida para los nuestros primero, antes de pensar en lo que son de otras naciones. Ha salido esa noticia sobre una casa de acogida aquí en Dajabón. Como ciudadanos de Dajabón, quizás no podemos ser tan extremistas con el tema haitiano, señores. Los niños haitianos que andan aquí no tienen hacia dónde ir, o sea, a veces los recogen y los llevan a Haití, pero vuelven y pasan la frontera. Entonces yo creo que si hay una casa de acogida aquí en la provincia de Dajabón, esos niños pueden estar ahí, le pueden dar un cuidado, porque como dice, esas casas son de tránsito. Esos niños estarán ahí por un tiempo y luego el CONANIS y otros organismos lo van a llevar hacia la República de Haití. Entonces, para que estén mendigándose en las calles, en los parques, en las zonas públicas, es mejor que haya una entidad, lo pueda recolectar con autoridad y con la dignidad que se merecen y lo pueda llevar a un centro. No, hay que decir que de acuerdo a lo declarado por CONANI, aclaró que la casa de acogida es para niños y adolescentes en condición vulnerable, no necesariamente una casa de acogida para los niños haitianos, como mencionaba el alcalde de Dajabón. Pero la realidad es que ciertamente Dajabón y toda la zona fronteriza, como tantos otros lugares en el territorio nacional, también hay muchos niños haitianos ilegales en condición de vulnerabilidad. ¿Dónde se traza la raya? Este sí, este no. En la legalidad. O sea, y lo busqué justamente el 23 de mayo de este año, dice el titular, y se vio el video en todos los medios nacionales: autoridades haitianas visitan Dajabón para investigar detención y deportación de indocumentados. Entonces, una de los talking points del discurso de bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que Haití no tiene gobierno y nosotros tenemos que ayudar a los pobres haitianos. Y yo no estoy siendo inhumano, estoy poniendo un contexto. Pero Haití tiene gobierno para venir a reclamarnos que cuidemos los derechos humanos. Pues como tú tienes gobierno para venir a reclamarme, ten gobierno para hacerte cargo de tus nacionales. O sea, yo sé que suena cruel, sé que suena incómodo, sé que uno dirá, viejo, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros también en el mismo Dajabón tenemos un proyecto económico que es para beneficio fronterizo, que se encuentra del lado haitiano, que es como una zona franca, un espacio de desarrollo industrial que produce dinero. ¿Por qué ustedes no le crean una casa de acogida de aquel lado? Tiene que ser de este lado de manera particular. O sea, yo creo que es lo que decía ahorita, tenemos el país que soñamos, el que idealizamos, pero no vemos la realidad. O sea, está bien, son niños, pero vamos a llevarlo para aquel lado y allá de aquel lado le resolvemos el problema. Yo recuerdo cuando los fondos de Lomé existían, que luego variaron a otro nombre, el país se beneficiaba específicamente para generar en la frontera una zona de desarrollo que amortiguaba lo que en aquel entonces no era tan grave como ahora.
el tráfico y la llegada de inmigrantes en condición de ilegalidad y al mismo tiempo una forma de generar posibilidades de reducción de la desigualdad económica al darle trabajo a personas del otro lado, ¿no? No solamente del lado de la República Dominicana. La comunidad internacional que se ha hecho la sorda y la loca con relación al reclamo que, y en eso hay que reconocerle la coherencia al presidente Abinader, de que en todos los escenarios no ha desperdiciado uno solo para recordar la responsabilidad que tiene la comunidad internacional con este tema, ¿verdad? Debería como poner tal vez la mirada en esa opción de retomar ese desarrollo en la zona fronteriza. Es que la comunidad internacional vive de la economía de la pobreza. Mientras más pobres hay, menos necesidad yo tengo de resolver el problema. Y ahí, si resuelvo el problema, pues ya no tengo empleado, ya no tengo una economía, ya no recibo donaciones. Yo soy de Puerto Plata, viví básicamente mi vida entera en Puerto Plata. Y cuando yo era pequeño, hay dos zonas de manera particular que fueron desarrolladas por dos organizaciones de la comunidad internacional que era para ayudar niños pobres y en el fondo era para ayudar a haitianos. O sea, tal vez yo en mi adolescencia, con el deseo de ayudar, desconectado de la política, no visualizaba el problema de fondo, pero fue tal cual, y le menciono las comunidades, La Javilla, Aguas Negras y Montellano, donde habían exactamente 3 organizaciones, una dominicana con fondos de una planta eléctrica y otra canadiense que estaba en Aguas Negras y otra canadiense que estaba en Montellano, que ahora tiene un asentamiento de casi 500 familias, que está ahí Los Algodones en Montellano. Entonces, esas zonas de esa comunidad internacional que dice que le interesa resolver el problema, not really. O sea, le interesa cargarnos el problema para ellos mantener el ciclo de la economía de la pobreza y que todos los haitianos vengan para acá para ellos seguir recibiendo dinero aquí, que hay seguridad jurídica, mientras nos dejan, mastican la caña y nos dejan el bagazo a nosotros. Porque quienes tenemos el problema a largo plazo somos nosotros, no son ellos. Indudablemente. ¿Con qué mensaje nos quedamos, Eurica, ante esta realidad que tiene que ver con todos nosotros en realidad? Que debemos prestar más atención. A mí me alegra ver en estos últimos años más dominicanos viendo el problema, documentándose del problema e interesados en verlo diferente. Ahora, en la generación que nos encontramos en una generación donde yo hago un comentario y yo siento que yo hice algo. Yo creo que también tenemos que empezar a tomar acción política, empezar a ir a los ayuntamientos, empezar a hablar con nuestros legisladores, empezar a hablar con nuestros gobernantes, porque independientemente de la voracidad que tengan quienes tienen intereses en este tema, el Estado es el Estado. Y nosotros somos los que somos responsables de frenar esto con nuestra acción, no solamente con nuestro comentario y con nuestro hablar. Es correcto. Bueno, y entre las muchas cosas que tenemos que cambiar en el país es que realmente los congresistas funcionen como verdaderos representantes de sus comunidades y no como entes de reverberación de las indicaciones del gobierno de turno, que es lo que suele pasar. Si me permite, eso pasa porque el ciudadano no exige. Y le pongo el ejemplo de una ¿Por qué no diputada. conoce sus derechos? Porque cree que es un favor que hace el legislador. Correcto. Hubo una legisladora el año pasado, cuando se discutía el Código Penal, que el partido le estaba exigiendo que votara a favor del Código Penal con las 3 causales. Esa legisladora decía, yo lo siento por el partido, pero a mí me pusieron aquí mi gente, y mi gente quiere que yo vote así. Cuando la gente exige, el legislador responde. Sin duda. Entonces, a nosotros que nos corresponde realmente. Bueno, ojalá que podamos ver esos cambios y mejoras sociales en corto plazo. Gracias, Euric Santi nos ha estado acompañando esta noche y como tema central, ya saben, hemos tenido el tema haitiano en los albores de lo que será mañana esa reunión del Consejo Económico y Social.